Yo, José, ¿cómo estás? Jorge, ¿bien o qué? Bien, ¿cómo amaneciste? Excelente. Listo. Aquí estoy pendiente, listo. Si quieres, comparto la pantalla un segundo para ver si la ves. Listo. Dale. Perfecto. Listo. Aquí estoy. Ya nos vemos en un par de minutos. Listo. Hágale. Buenos días, José, desde Chirú. Saludo.
¿Cómo estás, Fabián? Cumplido como siempre, ¿no? Qué bueno. Me Sí, alegra mucho señor, que estés por ahí. firme. Vamos a Que ver tengan, qué nos dicen hoy de la macrosomía. sí, señor, que tengan un buen día. ¿Cómo va el calor por allá? Mucho, mucho calor, una barbaridad. Y No me quiero ni imaginar. mismo, Si está haciendo ahora calor mismo, en Río Negro, Antioquia. ahora Bueno, mismo está lloviendo, no sé. Pero ah, además de que está lloviendo, ahora mismo está lloviendo. Pero además de que está lloviendo, está con un calor bárbaro. O sea, no, ni siquiera refresca la lluvia. uy, bueno, voy a ir por unos audífonos. Doctor Vélez, buenos días. ¿Qué? ¿Cómo estás, viejo? Bien. Bien, hermano. ¿Todo en forma o qué? Bien. Entonces, ¿qué pasó con la batería de la bicicleta? No, la mandaron para Manizales a mirar algo en la cosa del litio porque no la captaban y no tenían explicación aquí del por qué se gastó como tan poquito ciclo, ¿no es cierto? Entonces, Entonces, te la van a cambiar. pues Manizales va a decir a ver qué se puede hacer, pero creen que la van a dar por garantía de Medellín, esa es la opinión. Súper. Esperemos. Ey, hay unas Ah, cucas ahorita violentas ahí, hermano. Bien, uy, María. sí, pero es que bicicleta da 45 millones de pesos, huevón. Yo compro Sí, sí. una BM. Sí, 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 sí. Ey. Pero bueno, sí, es que salió esa Turboleo SL, la livianita, uy, hermano.
Pues ya aparecen ahí. Impresionante. No se nota la diferencia con las otras. Impresionante. Sí. Pero es que ya estoy dedicado al rodillito otra vez. O sea, ya me da miedo salir. Sí, está complicado. Bueno, esperemos que la gente se una. Listo. Feliz día. Bueno, hermano, suerte. Les recuerdo a todos de pronto apagar sus micrófonos, que es como mucho sonido por ahí por detrás. Gracias, María. José, buenos días. Buenos días. ¿Qué más, Osquitar? Bien. Bien, vos. Quedó muy Súper. bacano. A mí sí me parece, Oscar. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias, hombre. Ya le vamos a hacer propagandita. Bueno, yo pienso que ya es el momento. Buenos días a todos. Ya tenemos cercano a los 100 participantes. Un nuevo jueves. Jueves 6 de agosto es el primer jueves de este mes, con el cual inauguramos una serie de 4 conferencias seguidas dedicadas a la obstetricia pura. El día de hoy iniciamos con macrosomía. Ayer, cuando pasé la invitación, les decía de más allá de la cesárea. Vamos a ver qué nos cuenta Jorge ahorita, o qué nos cuentan los americanos en su vida con respecto al diagnóstico y sobre todo manejo de la macrosomía, que uno siempre piensa intuitivamente que es el mismo. Probablemente no haya mucha controversia, pero creo que vamos a ver unos conceptos un poquito distintos a los que estamos acostumbrados. Para empezar, les quiero recordar, de pronto apagar los micrófonos, que no vaya a ser COVID eso. Apagar los micrófonos para que tengamos una reunión más fluida. Y quería otra vez traerlos siempre al inicio de nuestra página web, medicinafetal.com, a la paginita de paramédicos, esta partecita que nos tiene tan orgullosos en casos clínicos. Hoy el doctor Oscar Medina ha publicado un precioso, un doloroso caso de bloqueo cardíaco completo linfático que estamos siguiendo. Aquí lo pueden ver, pueden también revisar, un pequeño artículo que el doctor escribió al respecto. Aquí está abajo. Hemos querido y nos hemos propuesto en Medicina Fetal tratar de publicar cada semana un caso clínico referente a la especialidad, sea de patología cervical, sea de mama o de obstetricia, con imágenes, pero siempre acompañados de una pequeña revisión del caso que le pueda servir a cualquier persona que lea el artículo, cumpliendo la metodología de estas conferencias, la metodología de las triple C, es decir, claro, conciso y contundente, de manera que quien lea y en 2 minutos este pequeño artículo pueda tener una idea de lo que se trata el video y la enfermedad. Esperamos lograr cumplir la promesa de hacerlo cada semana. Mi celular está que se estalla de todos mis compañeros haciendo fila para tratar de publicar un caso. Vamos a ver si logramos, pues, introducir un nuevo caso la semana entrante.
que creo que ya está en preparación. Yo voy a dejar de compartir pantalla y les voy a presentar al doctor Jorge Gutiérrez. Doctor Jorge Gutiérrez es ginecólogo y especialista en medicina materno-fetal de la Universidad Pontificia Bolivariana y trabaja todavía ya como profesor y director adjunto de la unidad, y adicionalmente es un colega nuestro en medicina fetal hace ya varios años. Jorge, aparte de ser una gran persona, es un pequeño ratón de biblioteca, un Google con patas, y muy inquieto con los conceptos y extremadamente académico. Y no se me ocurrió nadie mejor para presentar este tema que probablemente no tenga mucha controversia, pero que seguramente nos va a dejar muchas enseñanzas para aquellos que hacemos obstetricia en el día a día. Jorge, son las 6:03 de la mañana, tienes 145 asistentes, un poco más de los 10 que pensaste que iban a asistir a esta reunión. Te agradezco mucho tu presencia. Este auditorio es tuyo. Adelante, Jorge. Buenos días, muchas gracias por madrugar, muchas gracias a José por tener todo tan bien programado y organizado. Vamos entonces partiendo del hecho de que los boletines prácticos de la COC son documentos basados en la evidencia que resumen el estado del arte en el conocimiento de un tema para la práctica clínica, a trabajar el tema de la macrosomía basados en la práctica clínica. Es un caso que tuve hace un par de semanas. Es una paciente que llega remitida para manejo por medicina materno-fetal de 39 años, grávida 6, con 2 hijos nacidos por parto vaginal, 3 abortos. El último parto fue hace 11 años. El neonato pesó 4.5 kilos y tuvo varias complicaciones durante el parto: una retención de hombros sin secuelas, un desgarro perineal grado 4, una laceración cervical que requirió manejo quirúrgico y fue politransfundida. Es referida en este momento con un diagnóstico de diabetes mellitus gestacional A2, es decir, que requiere tratamiento farmacológico, y está manejada con insulina NPH y cristalina a unas dosis bajas. Es referida a las 35 semanas y 5 días. En la valoración encontramos que al ultrasonido tiene un perímetro abdominal mayor al percentil 99, 300 y algo de perímetro abdominal, un peso calculado de 4 kilos, un ILA de 18, no tiene miocardiopatía, el septo interventricular y el tracto de salida izquierdo son normales. Basados en este planteamiento de paciente, vamos a desarrollar la charla con preguntas y respuestas que yo mismo voy a emitir y a resolver. La pregunta número 1 es: ¿este feto es grande o es macrosómico? La definición de grande para la edad gestacional es muy sencilla. Es todo feto que al nacer pesa por encima o igual al percentil 90. O todo feto que al ultrasonido tiene un perímetro abdominal mayor o igual al percentil 75 o un peso calculado mayor o igual al percentil 90. El diagnóstico de macrosomía es un diagnóstico postnatal y objetivo, es un peso real mayor o igual a 4 kilogramos. De tal manera que este feto se presume macrosómico, pero se clasifica como grande para la edad gestacional. Muchos de ustedes se deben estar preguntando: hombre, ¿qué tan frecuente es ver macrosómicos? Yo estoy viendo 1 o 2 al año. El DANE en las cifras del 2018 nos dice que de 637.000 nacidos vivos, 17.513 en Colombia fueron macrosómicos, pesaron 4 kilos o más. Eso corresponde al 2.7% de los recién nacidos. En los Estados Unidos, en el año 2018, 7.8% de los recién nacidos pesó 4 kilos o más, 1% 4.5 kilos y 0.1% 5 kilos o más. Es decir, entre nosotros al menos 2% de los neonatos es macrosómico. Cada uno de nosotros puede estar viendo algunos macrosómicos cada año. Pero lo que es más interesante es que hay unos cambios significativos en las dinámicas de los macrosómicos.
En los Estados Unidos, hace 10 años, en el año 96, el 10% de los recién nacidos era macrosómico. En el año 2018, eso había bajado al 7%. Y en Colombia, en el 2010, 3.4% de los recién nacidos, a un total de recién nacidos similar al del año 2018, 654.000, 22.000 que eran el 3%, fueron macrosómicos. Eso probablemente está relacionado con la manera en que estamos enfocando el control prenatal, que definitivamente, con evidencia, impacta el crecimiento de los fetos de una manera satisfactoria. Existen unos factores de riesgo claramente definidos para macrosomía y todos ustedes lo conocen. Lo que quiero enfatizar es que existen 3 factores de riesgo claramente definidos: la obesidad materna, la diabetes generalmente tipo 2 o la diabetes tipo 1 sin daño en órgano blanco, y la ganancia excesiva de peso durante el embarazo, que tienen un efecto sumatorio, pero además están frecuentemente en conjunción en la misma paciente. Mientras cada uno tiene un OR para macrosomía de 2 o 3, los 3 se suman y tienen un OR para macrosomía del 11%. Es decir, que cuando tenemos una paciente que tiene estos 3 factores, tenemos una probabilidad muy significativa de, al futuro, tener un macrosómico en este embarazo. Otro que podemos preguntar con frecuencia y que hay una correlación importante en la paciente que no es diabética es el peso al nacer de la madre. Cuando la madre fue macrosómica al nacer, el OR es de 4 o 5 para tener un recién nacido con macrosomía. Entonces, nos preguntamos si en esta paciente podemos claramente identificar factores de riesgo, y la respuesta es clara. Es una mujer mayor, 39 años, diabética gestacional, con antecedente de un feto macrosómico, un parto macrosómico con complicaciones obstétricas, transfusión, desgarro perineal y desgarro cervical, con retención de hombros. La presunción de macrosomía en este paciente se basa en el cálculo de peso fetal. ¿Qué tan preciso es el cálculo de peso fetal por ultrasonido? Pues claramente no es peso fetal, es un cálculo de peso fetal que nos arroja una probabilidad, un valor predictivo de haber una correlación entre lo que pensamos y lo que realmente tiene de peso. Desde hace 25 o 30 años sabemos que el cálculo de peso al término es relativamente malo cuando usamos el ultrasonido. Es tan malo que es comparable al cálculo de peso por el examen clínico, la altura uterina o el perímetro abdominal de la madre. Y eso se ha repetido con cuanta fórmula haya salido para cálculo de peso fetal. Todos los algoritmos son malos para calcular peso fetal al final del embarazo. Se ha explorado la resonancia nuclear magnética como una forma de mirar la masa de los fetos. Se ha explorado combinar mediciones en tercera dimensión de ultrasonido, y todas han sido más o menos poco exitosas. La más constante asociada a un feto grande, es este circulito rojito, es el perímetro abdominal. Sin embargo, aún siendo muy constante en la presencia de fetos grandes, ninguna fórmula es lo suficientemente precisa como para que sea un estándar de oro. El estándar de oro es pesar el recién nacido. Por ejemplo, al término, la prueba de Hadlock, que es la que más se usa en el mundo, tiene un margen de error para cálculo de peso del 20%, pero la precisión del cálculo de peso empieza a volverse más mala a partir de los 4 kilos de peso fetal. Tan malo que cuando uno calcula con Hadlock un peso de 4.5 kilos, lo que uno obtiene generalmente es una probabilidad de tener un feto que pesa 4.5 kilos del 33%, que es bastante malo. Pero no todo es malo, porque la especificidad de un peso fetal calculado menor a 4 kilos es muy alta. Es decir, que con el ultrasonido podemos descartar fetos macrosómicos. En conclusión, no existe una fórmula para predecir con precisión el peso en fetos macrosómicos. Las fórmulas ultrasonográficas acaban siendo tan regulares como las fórmulas clínicas para calcular el peso.
es tan interesante porque hay un trabajo o dos trabajos de los años 80 y 90 en los que correlacionan lo que piensa la mamá que pesa su feto y las medidas que se establecen para calcular el peso fetal. Y existe mayor precisión cuando la mamá dice, yo creo que mi muchacho es muy grande, versus la medida del peso por ultrasonido. Tener un feto macrosómico, este feto que presumimos, representa riesgos para la madre y la respuesta también la conocemos todos. Sí, pero es muy claro que los riesgos empiezan a aumentar de una manera significativa cuando el peso del neonato es mayor o igual a 4.5 kilos. Y objetivamente los efectos sobre la madre son infección obstétrica, desgarros perineales 3 y 4, hemorragia posparto y requerimiento de cesárea o instrumentación en ese trabajo de parto. Y también existe potencial morbimortalidad al feto y al neonato. La desproporción cefalopélvica, que tiene una morbilidad significativa para el feto y neonato, al igual que el trabajo de parto disfuncional, acompañados de infección perinatal, bajo Apgar al nacer, parto asistido instrumentado por ventosa o por forceps, y el trauma obstétrico, que es a lo que más miedo le tenemos nosotros. Y el trauma obstétrico, por excelencia en el feto grande y macrosómico, es la distosia de hombros. En 4 escenarios de fetos grandes, fetos que no se conocen como grandes, fetos que se conocen como grandes y se hacen intervenciones para minimizar su peso, diabéticas tratadas y diabéticas no tratadas. A partir de 4.250 gramos se dispara la probabilidad de tener una distosia de hombros. En conclusión, el feto grande y macrosómico tienen muchos riesgos. Riesgo de distosia de hombros que por debajo de las 4.2 kilogramos es menor al 3%, pero que sube a 15% cuando pesa 4.5 kilos o más. Pero si la madre es diabética y el feto pesa más de 4.5 kilos, la probabilidad de tener una distosia de hombros es hasta el 50%. El riesgo de fractura de clavícula, que es un marcador de distosia de hombros. Hay riesgo de parálisis braquial, que puede persistir a 1 año hasta en el 7% de los pacientes. Esa que persiste a 1 año se considera definitiva. Hay riesgo de Apgar bajo, de policitemia, de hiperbilirrubinemia, de dificultad respiratoria, de broncoaspiración meconial. Muchos de estos riesgos están asociados a la patogenia de la diabetes gestacional sobre el feto. Si es potencialmente tan grave tener un feto grande, se puede prevenir en esta paciente, particularmente la macrosomía. A las 35 semanas probablemente no haya mucho impacto, pero existe evidencia tipo A, derivada de estudios prospectivos, aleatorizados y randomizados, respecto al control de la diabetes con resultado final neonatal satisfactorio. El primero es el estudio A-Choice, que fue publicado tal vez en el 2009 en el New England Journal, un estudio con 2 brazos de más de 400 pacientes cada uno, pacientes que tenían diagnóstico de diabetes gestacional y eran intensivamente manejados, es decir, dieta, ejercicio e insulina, versus pacientes que eran manejados en un control prenatal normal. Por cada 34 mujeres que uno trataba intensivamente, se evitaba un trauma neonatal severo. Esto es muerte fetal, fractura ósea o parálisis nerviosa. En este grupo hubo mayor tasa de inducciones y ellos, digamos que atribuyen esta mayor tasa de inducciones a la vigilancia estrecha del peso fetal, del estado metabólico y a la decisión de terminar electivamente los embarazos. Sin embargo, la conclusión grande es que si uno controla bien la glicemia de una paciente, disminuye la probabilidad de tener un feto grande. También en el New England, el más conocido de los estudios, el APO, 25.000 pacientes. El control de la glicemia en estas pacientes hiperglicémicas con diabetes y con cualquier espectro de hiperglicemia
se correlacionó linealmente con una disminución en el peso por encima del percentil 90, en el nacimiento por cesárea, en la macrosomía y con la hiperinsulinemia fetal, que es un marcador de hiperglicemia fetal. Existe una relación lineal, mientras más baje la glicemia, más baja el peso y más bajan los efectos del sobrepeso sobre el feto. Es un estudio de mucho poder. Y otro estudio, el estudio de London, que también es un estudio aleatorizado porque mucha gente pensaba que uno no veía ningún efecto en las diabéticos leves. Entonces ellos lo que hacen es tratar la diabetes gestacional leve. Y el resultado también es sólido, reduce el peso al nacer, la masa grasa neonatal, que es la que determina la distocia de hombros, la frecuencia de grande para la edad gestacional, la frecuencia de macrosomía y además la frecuencia de preeclampsia e hipertensión, que es un marcador asociado a una placenta grande. En conclusión, cuando la macrosomía se deriva de una intolerancia a los carbohidratos o diabetes, el manejo intensivo, dieta, ejercicio e insulina reduce la incidencia de macrosomía y la cascada de eventos patogénicos que producen el feto de madre diabética. Sin embargo, uno se pregunta, pero es que digamos que 1/3 de los fetos grandes son de diabética, pero los otros 2/3 no. ¿Qué podemos hacer con las mujeres que no son diabéticas? Y ahí el panorama es menos claro. En primer lugar, si uno hace dieta y ejercicio como más de 30 minutos, más de 5 días a la semana, la incidencia de macrosomía en los fetos grandes de madre no diabética disminuye 15%. Eso es un buen impacto. Está claro que la dieta sola no sirve porque la patogenia de este feto no está derivada de la hiperglicemia. No se sabe muy bien si el ejercicio solo funciona, pero hay un trabajo que muestra que el ejercicio isométrico y el ejercicio de resistencia repartido en 5 veces a la semana, 50% y 50%, puede tener un impacto sobre el peso final del feto. Y lo que es claro y contundente es que la cirugía bariátrica 2 años o más antes del embarazo, es decir, la cirugía bariátrica como una conclusión de una consulta preconcepcional en una mujer con obesidad 2 o 3, disminuye la incidencia de macrosomía. Entonces uno piensa, hombre, pero entonces si pesquisamos un feto grande, podemos evitar que siga creciendo terminando el embarazo electivamente. Existe un estudio prospectivo aleatorizado y randomizado con 2 brazos de 400 pacientes, en los cuales en un grupo se realizó una inducción a término temprano, esto es semana 37 y 38, y se comparó con los fetos en los que se dejaba iniciar el trabajo de parto espontáneamente. Encontraron que en fetos grandes, con inducción electiva, disminuía la distocia de hombros, el trauma obstétrico, no se aumentaban las cesáreas. Ellos no hablan del necesario a tratar, pero no es muy grande, no es muy pequeño, es relativamente significativo. Y entonces este señor se mete en la empresa de realizar un análisis Cochrane 2 años después, Michel Boulban, y encuentra la conclusión de siempre, que cuando él une su estudio randomizado con toda la evidencia que existe, no existe suficiente evidencia para recomendar esta como una medida de práctica corriente. Es posible que en lugares muy bien seleccionados, con grupos homogéneos y bien entrenados de obstetras, sea una buena idea realizar inducciones selectivas por debajo de las 39 semanas. Pero el ACOG no recomienda realizar inducciones selectivas por macrosomía por debajo de las 39 semanas, por una razón muy sencilla, porque no existe una evidencia que ofrezca peso a esta disminución en la tasa de cesáreas versus la morbilidad neonatal derivada masivamente de estas inducciones. Estamos hablando que en Estados Unidos sería el 7% de todos los embarazos. Entonces no hay claridad. Entonces podemos programar una cesárea electiva para reducir el trauma en el trabajo de parto. Primera sentencia,
la mayoría de fetos que pesa 4 kilos no tiene problemas en el trabajo de parto. Eso lo vemos todos los días. Cuando trabajamos en una sala de obstetricia, llegan los pacientes sin que nosotros los conozcamos y la mayoría de los fetos grandes nace bien. En el 15% de los partos que tienen fetos súper grandes, 5 kilos o más, hay distocia de hombros, y esto es en una corte de Noruega, que son muy defensores del parto vaginal. Esto quiere decir que si pesa 5 kilos, hay que pensarlo. Pero también hay que pensar que si un feto que pesa 5 kilos puede tener trauma obstétrico por cesárea o por parto vaginal, entonces no le podemos hacer una mini cesárea para sacar un feto gigante porque podemos tener el mismo trauma neurológico. Para prevenir una parálisis neurológica en un feto que pesa más de 4.5 kilogramos, haciendo cesáreas selectivas en todos estos pacientes, se requiere entre 150 y 1026 cesáreas. Eso vale 8.7 millones de dólares, es decir, que uno se gasta 8,7 millones de dólares para disminuir una parálisis de ERT. Pero si el feto pesa 5 kilogramos, se requieren 79 a 370 cesáreas para evitar esta parálisis, y esta parálisis en todo caso valdría al menos $900,000. Hay que tener en claro que el riesgo de trauma de parálisis es diferente cuando la patogenia, la etiología es macrosomía por diabetes versus no diabetes. Los hijos de madre diabética tienen una cabeza normal y un cuerpo grande y tienen más frecuencia de obstrucción del trabajo de parto. La respuesta a esta pregunta, entonces, no hay discusión importante para los fetos que pesan más de 4 o 5 kilos. En estos fetos, 4.5 kilos o más, se puede considerar que la cesárea es razonable si la mamá es diabética. Y también es razonable programar una cesárea si pesa más de 5 kilos. Pero hay un consenso, ya por opinión de expertos, en que los fetos que pesan 4 kilos o alrededor de 4 kilos probablemente no se benefician de una cesárea, pero la morbilidad de ella sí es significativa. Nuestra paciente debe ir a cesárea porque tiene una corrección de un desgarro perineal grado 4. Pregunta 12. ¿Cómo manejar un trabajo de parto en una paciente que llega y uno presume que el feto es grande o macrosómico? Y la respuesta sí es un poquito más sencilla, y es con el partograma. El partograma con las líneas de alerta y acción generalmente manifiestan la catástrofe un par de horas antes de que ocurra. La prolongación a la detención del descenso de la dilatación en un feto que uno presume grande por el examen clínico, por la ecografía o por la cura uterina, en fin, nos debe hacer pensar en la posibilidad de convertir el parto en una cesárea. ¿Esto por qué? Porque existen algunos trabajos, publicaciones de casos en los cuales se encuentra que la instrumentación de un parto de un feto grande, para nosotros con forceps o en algunos lugares con ventosas, aumenta la probabilidad de tener impactación de hombros o tener distocia de hombros. Lo importante es una regla de oro en la obstetricia, que la mayoría de las distocias de hombros no se presentan en fetos macrosómicos y la mayoría de fetos macrosómicos no presenta distocia de hombros. Es decir, tenemos que estar preparados para una distocia de hombros en cualquier parto, feto pequeño, feto grande. Por último, si una paciente tiene una cesárea previa, ¿se le puede dar prueba de trabajo de parto cuando sospechamos que el feto es grande? Sí, si llega en trabajo de parto y tiene las condiciones dadas, una buena pelvis, un buen partograma. Y la respuesta es probablemente no, si vamos a partir de cero con una inducción y una maduración de cuello. Se derivan entonces 3 indicaciones o recomendaciones, las de nivel A. El ultrasonido es tan malo como la clínica para diagnosticar macrosomía. El ejercicio y la dieta disminuyen el riesgo de macrosomía y el manejo intensivo de la glucometría, es decir, dieta, ejercicio, insulina si es necesario, en las pacientes que tienen trastorno de los carbohidratos. Recomendación nivel B, que los trabajos no son muy poderosos, pero existen bastantes trabajos. El ultrasonido es una buena herramienta para descartar macrosomía, entonces hay que creerle.
si pensamos que tiene 45 de altura uterina, pero el ultrasonido nos da que pesa 3.000 gramos, probablemente no es macrosómico. En el control preconcepcional hay cada vez más evidencia para recomendar cirugía bariátrica o bajar radicalmente de peso en las mujeres que tienen obesidad tipo 2 y tipo 3. No hay evidencia que soporte la inducción electiva en fetos por debajo de las 39 semanas, solo por sospechar los grandes. Y los expertos recomiendan que para fetos de 5 kilos o 4.5 kilos en adelante, hijos de madre diabética, se considere seriamente realizar una cesárea electiva. Pero hay algo muy importante. Si sospechamos que el feto es grande, los de la COC recomiendan concertar el plan con la paciente. Si la paciente elige trabajo de parto o si nosotros estamos confiados en que puede haber un buen trabajo de parto, debe haber un buen consentimiento informado y seguir la otra regla de oro, que es que para el mamón no hay ley. Muchas gracias. Esto era todo lo que tenía para decirles. Jorge, hombre, muchas gracias. Primero por el manejo de tu tiempo. Te demoraste 25 minutos. Segundo, quería decirte que eso que tenías para decir es fantástico. Yo te tengo que decir que hay 245 personas interesadas en saber de macrosomía. Mira que hay una serie de cosas que uno realmente a veces pasa por alto. Yo creo que no fue una, dijéramos, coincidencia que hubiéramos encadenado 3 conferencias metabólicas, por decirlo así, diabetes pregestacional, diabetes mellitus gestacional y macrosomía seguidas. Porque la primera pregunta que yo le hacía al doctor José Fernando Botero en su conferencia de diabetes mellitus gestacional era si esa realmente era una enfermedad. Y acabamos de saber que el tratamiento intensivo de la hiperglicemia en pacientes con diabetes gestacional así sea leve puede prevenir este trastorno de macrosomía que puede terminar en catástrofe. Aprendí también que la dieta y el ejercicio pudieran ayudar a disminuir la macrosomía y aprendí que la cirugía bariátrica en aquellas pacientes que hagan consulta preconcepcional debería ser una recomendación si quisiéramos evitar estos desenlaces tan desastrosos. O sea que sí, hay algo más allá de la cesárea. Lo otro que me llama mucho la atención es que Noruega debe tener como 5 millones de habitantes y para sustentar esa pregunta que hiciste por ahí de si hacer cesárea o no, presentan, como esos países nórdicos tienen esos registros nacionales tan maravillosos, presentan 68.000 casos de neonatos de más de 4.500 gramos en un país de 5 millones de habitantes. Pues tengo que decir que eso es absolutamente impresionante. Yo te tenía una preguntita muy sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que viste un bebé de más de 5 kilos? Hace por ahí 2 años, Ya. más o menos. Yo vi, Sí. yo vi unos en una visita en una casa como a los 2 meses de nacido. Pero realmente es que la guía, yo me quedé impresionado porque en esta guía de la COP hablan de 4.500, 4.800 y 5.000 gramos persistentemente, por supuesto, porque están hablando de macrosomía. Lo que te quería preguntar es en nuestra guía o si tenías referencia en las guías del ministerio para nosotros nos acogemos a esta misma definición de macrosomía. Sí, nos acogemos a esas guías, en la guía de trabajo de parto, sí. Y con respecto a la decisión de parto, es lo mismo, más de 4.500 o nosotros tenemos unos pelines gramos menos. No, es igual. Entonces recordemos, si la paciente tiene más de 4.500 gramos y es diabética, entonces recomendar la cesárea. Si pesa más de 5.000 gramos sin ningún otro factor de riesgo metabólico, recomendar la cesárea. Siempre teniendo en cuenta por lo que dijiste ahí de mantener una conversación con la madre. Perfecto. Hay una cosa, quisiera que profundizaras un poquito con respecto a lo de la paciente con cesárea previa y macrosomía sospechada. ¿Cómo es el tema ahí? ¿El mismo o...? El tema es que se le puede dar prueba de trabajo de parto si llega en trabajo de parto y uno tiene los estándares para un probable buen parto, es decir, buena pelvis clínica y buena evolución del partograma. Pero nadie sabe qué tan seguro es realizar una inducción de cero, una maduración de cuello
y una inducción en una paciente que tiene ese escenario. Antecedente cesárea, sin trabajo de parto y con un feto que se presume grande. Jorge, dijiste algo con respecto a la paciente que presentaste y es lo del desgarro perineal. Vamos a tener una conferencia en este ciclo respecto a desgarros perineales. Es posible que el doctor Carlos Enrique nos responda algunas de estas preguntas. ¿Es toda paciente que tuvo un desgarro perineal antiguo debería tener una cesárea siguiente o la que tuvo desgarro perineal y tiene una sospecha de macrosomía ahora? Pues, hombre, mira, eso lo están discutiendo cada vez más. Hay algunos grupos que les dan prueba de trabajo de parto a las mujeres que tienen desgarros perineales grandes. No hay respuesta clara a esta pregunta. De hecho, no hay trabajos en los cuales se encuentre que hay una asociación directa entre desgarro perineal grado 4 recidivante y un feto macrosómico. Nosotros definimos que en esta paciente íbamos a hacer una cesárea por ese antecedente. Bien. Tengo una preguntita aquí. ¿El manejo de la paciente con macrosomía fetal para la edad gestacional es diferente al macrosómico mayor de 4.000 gramos? Bueno, no, en realidad esos términos, tal vez voy a poner la primera diapositiva, esos términos los ha cambiado un poquito esta guía, ¿cierto? Ellos consideran que macrosomía es un término postnatal, ¿cierto? Cuando pesa más o igual a 4 kilos. Y cuando el feto no ha nacido, se denomina grande para la edad gestacional cuando el peso calculado es mayor o igual al percentil 90 o el abdomen es mayor o igual al percentil 75. Correcto. Eso es lo que dice la guía y eso prácticamente hoy lo tiene todo el mundo aceptado. Inclusive, yo creo que la semana pasada lo mencionó Nelson Yesid respecto a la clasificación del crecimiento anormal en el hijo de madre diabética. Entonces, macrosomía es un diagnóstico postnatal. Perfecto. Quería subrayar un poquito el hecho que yo creo que es importante, sobre todo porque es que ya la ecografía es ubicua, por lo menos en nuestro medio, y es un arma que usamos tanto para el diagnóstico de los dos extremos del peso fetal, la restricción del crecimiento intrauterino, y se vuelve casi intuitivo también para la macrosomía. Entonces, para que quedemos claros, la ecografía es extremadamente mala para hacer un diagnóstico de macrosomía, pero es mucho mejor para descartar el diagnóstico de macrosomía. Así es. Y yo creo que eso se cumple para muchísimas pruebas en obstetricia. La sonolucencia nucal es muy mala para diagnosticar síndromes de Down, pero es muy buena para descartarlo. El monitoreo es muy malo. La cervicometría. Todo. O sea que yo creo que uno no le puede quitar valor a las pruebas por eso. No. De hecho, la mayoría de las pruebas obstétricas, yo no sé si en el resto de las especialidades, pero en las que nos competen la obstetricia, las pruebas casi que siempre tienen su valor en la capacidad de descartar una enfermedad que estamos buscando. Entonces hay me daría miedo que quedara en el ambiente que es mejor preguntarle a la mamá, señora, ¿cuánto cree que pesa su bebé para que defina? No, pero es igualmente bueno, probablemente. No, el ultrasonido es la prueba más eficiente para descartar macrosomía. Exacto, correcto. Pero no existe una prueba muy eficiente para confirmar macrosomía. Jorge, es una confusión de herramientas. Correcto. ¿Por qué diablos dicen en la guía, y lo dicen pero no lo explican, y tú pasaste por ahí también, por qué la cesárea tampoco previene la parálisis del plejo braquial? Eso es de esas cosas intuitivas, pero ¿cómo así? ¿Y entonces? No, porque es que la cesárea, un porcentaje que no conozco de las parálisis braquiales son por retención de hombros en la cesárea. Lo que pasa es que, pues, uno todos los días o con alguna frecuencia ve la dificultad que se puede presentar para la extracción de un feto por cesárea. De tal manera que con la cesárea, si uno no es generoso en la incisión, uno puede elongar el plexo braquial en el alumbramiento de los hombros. Es por esa razón. Me pregunta por aquí Nelson, que me ha levantado la mano en todas las conferencias y nunca se la doy, ya me da pena. Dice, Nelson, criterios de hipertrofia septal como determinante de la terminación del embarazo. Es una pregunta. Bueno, existe una tabla, si quieres yo se la mando ahorita,
Siempre Ok. que un septo interventricular mida más o igual a 7 milímetros, hay una miocardiopatía hipertrófica, a 7 milímetros. En cualquier momento del embarazo, a término, pretérmino, pero hay unas Perfecto. tablas. Lo que pasa es que esas tablas son de muy poquitos pacientes. Entonces, Jorge, me vas a mandar esta tabla a mí para yo molestar a todo el grupo de difusión y mandársela a todo el grupo para que hagan lo que quieran con ella. El doctor Salim me está llamando la Sí. atención. Adelante, Kiki. José Enrique, ¿sí despertó o no? Pues, no me presionen, ya voy. Jorge, Sí. uno a la semana 35, 36 es frecuente que nos lleguen bebés grandes para la edad gestacional o con sospecha de macrosomía y que son Sí. diabéticos. Que ahí la insulinoterapia sirve algo o no. Es que una vez ve que se desgastan dándole, ya el feto está grande, está macrosómico, la señora tiene 35 semanas, pues uno para qué va a tener esos criterios tan óptimos de mejorar insulina, por lo menos para la parte de macrosomía. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que se beneficia de la macrosomía por el estado metabólico intrínseco del feto, pero no buscando un objetivo, por ejemplo, de que no sea macrosómico. Por ejemplo, este feto, si realmente pesa 4 kilos, nada que hacer, ¿cierto? Es macrosómico en verdad. Lo que puede mejorar es el estado metabólico postnatal en una madre euglicémica. Exacto, la hipoglicemia. Exactamente, la hipoglicemia, esencialmente la hipocalcemia, pero probablemente no mejore otros parámetros que sean irreversibles. Cuando uno ve un feto macrosómico, lo que generalmente ve es un feto macrosómico. Es decir, cuando uno piensa que el feto es muy grande, por mucha evidencia, porque metabólicamente está descompensada, por la historia obstétrica, por el cálculo de peso que no se puede ni siquiera relacionar en las tablas de Hadlow, que el perímetro abdominal no se da en percentiles porque está por fuera. Generalmente estos fetos no se mejoran con nada en términos de la macrosomía, pero el manejo, ya no mirando el feto, sino mirando el recién nacido, es importante. Pero lo otro que cada vez se recalca más cuando uno lee de control metabólico en el embarazo es la programación metabólica. Entonces, cuando el feto es macrosómico, cuando hay un proceso de fetopatía diabética, todos los esfuerzos son útiles, pero lo que uno quiere es que nunca ocurra esto. Es decir, uno no quiere empezar con el feto macrosómico, sino que uno quiere empezar con el feto cuando todavía no es macrosómico. Probablemente es cuando tenga el impacto a largo plazo en la salud del adulto más significativo. Jorge, aquí me está preguntando que a cuál grupo voy a mandar la tabla. Yo tengo un grupo de difusión al cual le mando todas las semanas, los estoy molestando cada rato con la invitación a esto. Es un grupo de WhatsApp. Quien no esté en el grupo de WhatsApp, mándame un chat privado o me escribe su teléfono, yo lo adiciono al grupo de WhatsApp. Por ahí lo único que hago es mandar la invitación a esta conferencia con su literatura correspondiente o cosas importantes. De manera que es un grupo abierto y el que quiera estar, no es sino que me lo diga. Jorge, para puntualizar una cosa que yo creo que esto sí es del día a día, esta pregunta la hicieron en el auditorio. ¿Cuándo terminar el embarazo en diabetes mellitus gestacional y macrosomía sospechada? Sí. Existen dos respuestas. La paciente con diabetes mellitus gestacional con feto macrosómico se divide en dos grupos, paciente bien compensada o paciente mal compensada. El riesgo de muerte súbita, etcétera, es más grande en la paciente descompensada que en la paciente compensada. Es decir, uno puede tener una diabética gestacional con una macrosomía, pero con estado metabólico normal, con glicemia en ayunas y postprandiales normales. En esa paciente se recomienda a las 39 semanas, pero en la paciente en la cual, y eso es la guía de la FIGO, que creo que es un poquito diferente a la de ACOG, no un poquito, muy diferente a la guía de la ACOG. Y en la paciente que está descompensada, es decir, que tiene un feto macrosómico, pero además tiene glicemias elevadas, la terminación se debe dar a partir de las 37 semanas o entre las 37 y las 38, de manera análoga a como ocurre en el restringido tipo 1.
Perfecto. Súper claro. Respecto a la parálisis braquial, que es una de esas cosas que uno le tiene pavor. En la guía Sí. yo creo que mencionaron eso. No qué tan frecuente esta era la parálisis, porque fuiste clarísimo en el porcentaje en el que se produce, que no es tan frecuente como uno diría en la distosia de hombros. Pero qué tan debilitante es y qué tan frecuente es que persista en el tiempo. Es poco frecuente, poco frecuente. La mayoría de las parálisis de ERP en los fetos que pesan menos de 5 kilos se ha resuelto al año de vida. Por eso se consideran como dos grupos de parálisis, las transitorias y las que persisten al año de vida. Ellos consideran que si persiste al año de vida no hay probablemente forma de mejorarla. Y es bajo, es del 7% en los fetos que pesan 5 kilos, 15% en los fetos que pesan 5 kilos o más, pero persiste en el 7%. Perfecto, me parece clarísimo. No sé si hay alguna otra pregunta en el grupo, o si Quique o alguno de los otros ponentes quiere hacer alguna interpelación. Sí, José, perdón, buenos Dime, días. dime, Juancho, buenos días. Buenos días. Primero, pues agradecerte y agradecerle a Jorge por esta excelente presentación, tema muy bien manejado. Mi pregunta es, como tú lo dijiste, Jorge, debemos estar preparados para la distosia de hombros. Sí. ¿Va a haber una conferencia en los temas de obstetricia sobre distosia de hombros, o podrías darnos unos tips directamente de cuáles son estas maniobras y la preparación que tenemos que tener en la sala de partos para una distosia de hombros y manejarla ya, si no la sospechásemos, pues se nos está presentando en el momento? Gracias. Jorge, antes Bueno, de que contestes eso, yo creo que acabaste de tocar un tema que ya iba yo a tocar, porque yo creo que nos va a tocar hacer un jueves de esto, donde hagamos como en 5 minutos las principales maniobras obstétricas, la de hombros, la del Bacri, la de la desvascularización uterina, en pequeños videos. Se me acaba de ocurrir. Adelante, Jorge. bueno, definición de distosia de hombros, cuando no han nombrado el hombro anterior en 60 segundos. Entonces, a veces uno no se ha acabado de despabilar cuando ya técnicamente tiene una distosia de hombros. La primera maniobra es la flexión extrema de las caderas de la paciente con rotación externa, después de una evacuación vesical. La segunda maniobra es la maniobra de rotación del hombro posterior hacia anterior en dirección opuesta a la de la columna, porque si uno lo hace, la rotación en la misma dirección de la columna. Con la maniobra de Woods, que es la primera maniobra de hiperextensión, la mayoría, no me acuerdo qué porcentaje de las retenciones se resuelve. Y con la segunda, la mayoría de los que no se ha resuelto. Después, hay otra maniobra que no recuerdo el nombre, que es la de la extracción de la mano fetal por la parte anterior y el alumbramiento de la axila posterior. Y por último, si no se ha resuelto y todavía hay esperanzas de sacar al feto vivo, entonces la fractura clavicular o la fisiotomía. Yo nunca he visto eso. Nunca he visto ni una extracción de la axila fetal, nunca me ha tocado. Y existen simulaciones de retención de hombro. Y la presión sobre el pubis también es otra maniobra, pues, que se suma a las de la cambio de posición. Con la presión sobre el pubis hay una controversia, porque algunos dicen que la presión sobre el pubis tiene que ser no muy intensiva, porque si se está impactando el hombro, puede que no resuelva la situación y puede impactar más el hombro anterior. Pero lo que sí está completamente contraindicado es la presión sobre el fondo uterino. Eso sí no se debe hacer, porque eso sí acaba de empeorar la situación. Hombre, creo que quedó muy claro. Yo
Muchas gracias. Quiero hacerle al grupo una pequeña anotación. Ahora mencioné un grupo, recuerdo, yo tengo un grupo una lista de difusión en mi WhatsApp. Me están mandando todos los teléfonos por aquí, pero ahora que colguemos, cerremos, se me van a perder esos teléfonos. Envíenme un chat al teléfono que les puse ahí en el chatcito y yo los adiciono a la lista de difusión. Pero envíenme en un chat. Es más fácil para mí adicionarlos desde ahí. Jorge, yo solamente tengo para decirte que me dijiste en estos días jocosamente que estabas muy preparado para la conferencia a la cual iban a asistir 10 personas. Rompiste el récord de asistencia que tenemos hasta ahora. Hubo 245 acuciosos asistentes a esta reunión. La promesa de medicina fetal es que vamos a seguir en este intento, así sea los jueves a las 6 de la mañana, en tanto haya por lo menos 20 personas interesadas en aprender alguna cosa. Por lo tanto, nos seguiremos esforzando en tratar de encontrar temas controversiales o no, información clara, corta, concisa, que a las 6 de la mañana entra de manera fabulosa. Te quiero agradecer por esta fabulosa ustedes. Está claro que los temas no son tan fáciles siempre. Como segunda cosa me quedó lo que acaba de decir Juan Carlos. Creo que se me acaba de ocurrir hacer una pequeña serie de videos de cómo enfrentar las situaciones catastróficas a las 3 de la mañana en un frío quirófano. Súper bueno. Cuando uno está por ahí solo, sin nadie a quien llamar. Por ejemplo, una inserción de balón de Bacri en video, una desvascularización uterina en video, como lo hicimos en un congreso que hicimos en medicina fetal, una retención de hombres en un pequeño video. Nadie se quiere inmortalizar, pero creo que eso salvaría una vida. Les quiero agradecer a todos. Les quiero recordar que encadenando estas conferencias de la obstetricia, la semana entrante el doctor Jorge Eduardo Ramírez de nuestro staff de medicina fetal se va a encargar de revisar la guía ACOG de parto vaginal instrumentado. Es decir, nos van a enseñar forceps sí, forceps no, chupas, ventosas y todas las espátulas de Velasco y todas las demás cosas. De manera que conociendo las capacidades lectivas del doctor Ramírez, pues esperamos una fabulosa conferencia. Los esperamos a todos. Si me siguen mandando chats, yo adiciono a todo aquel que me mande un chat a mi celular personal. Sería muy feliz que para la próxima conferencia hubieran 300 o más. Les quiero agradecer a todos su asistencia. Díganos el número. Mi número celular se los puse en el chat, pero lo voy a decir aquí públicamente. Sí, yo también. Yo prefiero aire 316, en vez de sin aire y 449 8066. 316. Hola, buenos días. Carla Mazo, Caterine Toro. 449 8066. Bueno, sí, creo que quedó. Te mandé el artículo. Listo. Bueno, a todos un buen día. Hasta luego, gracias. Feliz día. Y que les vaya Jorge, gracias. bien. Chao, Muchas suerte. gracias. Gracias a todos. Nos vemos.